revisamos la clase anterior, empezamos. Ya, vimos, ¿cierto? La clase introductoria del día lunes, que vamos a revisar durante este semestre dos grandes contenidos, ¿cierto? Las disposiciones comunes a todo procedimiento y el juicio ordinario. También dijimos que ambos temas eran especialmente relevantes y particularmente lo que tiene que ver con las disposiciones comunes a todo procedimiento que están reguladas en el primer libro del Código de Procedimiento Civil por precisamente ser comunes a todo procedimiento, eh, y como vimos no solamente en materia civil, que es lo que dispone expresamente el Código de Procedimiento Civil, creo que en el artículo primero o segundo, eh, sino que además como vamos a revisar y como ustedes seguramente se van a dar cuenta cuando tengan esos ramos en particular, como derecho de familia, laboral, consumidor, etcétera, estas disposiciones son, vamos a ver, si queremos decirlo así, aquí les puse una imagen, eh, es como el lenguaje común, ¿cierto? Es como el código de lenguaje común con el cual nos vamos a manejar para poder estudiar todos y cada uno de los procedimientos que revisamos en derecho procesal. Como les digo, no solamente en derecho procesal, porque si después ustedes después se especializan, no sé, en alguna materia como el derecho de familia o el derecho laboral, también van a tener que especializarse en el determinado procedimiento que lo regula, y por lo mismo este va a ser el lenguaje común para poder entender cómo ustedes van a tener que acudir a los tribunales para poder resolver algún aspecto de esas distintas materias, ¿ya? Y de ahí la relevancia entonces que recalcamos en la clase pasada de por qué es necesario entender y comprender bien desde el primer día eh, las disposiciones comunes a todo procedimiento que están reguladas en el CENS, ¿ya? Un poco a modo de esquema, lo que vamos a revisar respecto a este contenido es en primer lugar una revisión de cómo es posible conceptualizar las distintas actuaciones que se realizan en el proceso en torno a la noción de acto jurídico, en particular acto jurídico procesal, ¿cierto? Yo entiendo que ustedes ya tuvieron Derecho Civil 1, y entiendo que hasta Derecho Civil 2. ¿Me equivoco? No sé si alguien Ahora me puede estamos en confirmar. Derecho Civil 2, profesor. Ahora está en Derecho Civil 2. Solamente para confirmar, ustedes ya vieron todo lo que es la teoría del acto jurídico, lo que tiene que ver con la voluntad, sus vicios, el contenido de los actos jurídicos, lo pudieron revisar, objeto, causa, etcétera. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, porque la clase de hoy día se van a dar cuenta que parece más una clase de civil que una clase de derecho procesal, pero es simplemente a modo de introducirnos en estos actos jurídicos procesales a los que hacemos referencia, ¿ya? En segundo lugar, vamos a ver una materia que eh, desde ya les digo que es súper importante que la puedan entender bien, y por favor, cualquier duda que tengan, si necesitan ejemplos prácticos, háganlo saber, porque en este punto es donde yo he visto la mayor cantidad de errores cuando hacemos ejercicio práctico, ¿ya? Me refiero al tema de la comparecencia en juicio. Y se los adelanto en todo caso que es muy importante que lo puedan tener muy claro, las diferencias que vamos a hacer a este respecto. Así que, de todas maneras, cualquier duda que pueda surgir respecto a este punto, lo hagan, aprovechen estas clases para poder resolver. Después vamos a ver la formación del expediente, que es un tema que antiguamente se realizaba con algún tipo de profundidad, considerando que el expediente antes era físico y día es electrónico. Por lo tanto hay varias reglas que es importante que ustedes tengan presentes a la hora de tramitar todo procedimiento, al menos que se realiza a través de la oficina judicial virtual, es decir, todos aquellos que están eh, tramitados ante tribunales del Poder Judicial. Sin prejuicio de lo cual igual por lo menos tengo conocimiento de que muchos tribunales arbitrales, por ejemplo los de la Cámara Arbitral, se regulan igual a través de un sistema similar a la oficina judicial virtual. Asimismo, parece que en materia tributaria también existe algún sistema similar, bueno, en materia de libre competencia también. Eh, Así que de todas maneras va a ser de utilidad para otro tipo de procedimientos especiales. Vamos a ver también los plazos, eh, las distintas actuaciones judiciales, y nos vamos a concentrar también gran parte del semestre en poder revisar las notificaciones, que ya algo adelantamos la clase pasada, que tiene una importancia práctica fundamental en materia civil. Eh,
para finalmente revisar algunos aspectos generales en materia de resoluciones judiciales, sus principales clasificaciones, ¿cierto? Y de manera bien somera, porque hay un curso entero que se dedica a esto, revisar las formas y los mecanismos de impugnación cuando estas resoluciones judiciales incurren en algún tipo de error, ¿ya? Que es lo que se conoce como recursos. Como les digo, lo vamos a revisar someramente porque existe todo un curso dedicado a revisarlo en profundidad. Denme un segundo, ya, súper. Ya. Entonces la clase del día de hoy la vamos a dedicar, mire, qué bueno que dejé que grabaran porque no estaba grabando la clase. ¿Estoy grabando la clase? ¿Alguien? No puedo revisar si lo estoy haciendo. Bueno, como que se me salió esta tontera. No sé si les aparece que estoy grabando la clase. Qué Sí, terrible. profe, nos sale el puntito y dice rec. Perfecto. Ya, se me había olvidado por un momento. Muchas gracias por, Scarlett, por la respuesta. Ya, que donde salen tantas Profe, cosas aquí. terminada la clase, si Dígame. revisa y tiene problemas, me avisa nomás. Súper. Muchas gracias, Janina. Como les decía, entonces, el día de hoy nos vamos a dedicar a revisar y esperemos que en su totalidad lo que dice relación con los actos jurídicos procesales. Vamos a revisar el concepto, las características que tienen estos actos jurídicos, eh, que vamos a ver que son las mismas características que tiene todo acto jurídico, las distintas clasificaciones en las cuales podemos agrupar este tipo de actos jurídicos, los requisitos de existencia y validez, y finalmente las sanciones de ineficacia que están contempladas en nuestros ordenamientos jurídicos cuando existe algún tipo de incumplimiento respecto a estos requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos. Como ven, la estructura de lo que vamos a revisar el día de hoy es muy similar a lo que ustedes ya pudieron revisar a propósito de la teoría del acto jurídico, por lo mismo va a ser una clase que quizás va a ser mucho más familiar en cuanto al lenguaje eh, que una de derecho procesal propiamente. Como generalidades, es bueno partir señalando que, y algo mencionamos el curso pasado, ¿cierto? Eh, Revisamos, ¿cierto?, a propósito de la forma de solución de conflicto y en particular la que nos interesa para efectos de este curso, que es el proceso, que este es esencialmente un mecanismo, ¿cierto?, una serie de actos y actuaciones, ya sea realizados por los tribunales, por las partes o por terceros, que tienen como objeto que el tribunal pueda resolver un conflicto, por supuesto, de importancia jurídica o de relevancia jurídica, ¿ya? Es una serie de actos que tienen una finalidad específica y por lo tanto todas ellas se justifican con, por su finalidad, ¿ya? Que la finalidad es esencialmente poder resolver un conflicto de relevancia jurídica. Pero también vimos o podemos observar que el concepto abstracto o general de proceso requiere para su operatividad en la práctica, ¿cierto? Ser traducido en un mecanismo o una serie de actos específicos a través de los cuales se va a alcanzar ese fin. Y esta serie de actos específicos es lo que conocemos como los distintos tipos de procedimientos. Entonces podemos decir que por un lado el proceso es una cosa, es una idea de carácter abstracto y general, ¿cierto?, que es lo que revisamos esencialmente el semestre pasado, y lo que vamos a entrar a revisar ahora con mayor profundidad es cómo se organizan esas distintas series de actos y actuaciones que se realizan ante los tribunales de justicia, que conforman cada uno de los tipos específicos de procedimientos que están regulados en la ley, ¿cierto? Y así podemos distinguir, y esto lo vamos a revisar en todo caso cuando empecemos a meternos en el mundo del juicio ordinario de mayor cuantía, vamos a ver que existen una importante cantidad de tipos de procedimientos eh, que regulan distintas materias del ordenamiento jurídico, pero que también tienen distintos propósitos. Vamos a ver, ¿cierto? Algunos tienen como propósito declarar la existencia de un derecho, otros tienen, en cambio, el propósito de ejecutar u obligar a alguna de las partes a cumplir con una obligación, ¿ya? Eso simplemente a modo general. Por lo tanto, cuando nos referimos y nos vamos a referir, ¿cierto?, a los actos jurídicos procesales, nos estamos refiriendo precisamente a cada uno de estos actos o actuaciones que le dan forma al proceso, ¿ya? Al momento de definir el proceso, hablamos, ¿cierto?, de esta serie de actos, y bueno, cada uno de estos actos estamos hablando en realidad de un acto jurídico procesal.
Para ello también es importante, y me imagino que esta distinción también la pudieron hacer o revisar con el profesor o la profesora que hayan tenido en Derecho Civil a propósito del acto jurídico. Una cosa más general, ¿cierto? Tiene que ver con todos aquellos sucesos que tienen algún tipo de relevancia en el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Porque van a producir algún tipo de efecto, ya sea creando, modificando, extinguiendo algún tipo de relación jurídica. ¿Ya? Aquí no estoy hablando todavía de hecho jurídico procesal, sino que solamente de un hecho jurídico. Entonces, un hecho jurídico es esencialmente cualquier tipo de acontecimiento, ya sea producido por la naturaleza o por el ser humano, ¿cierto? Que tiene la característica de generar algún tipo eh, de efecto en algún tipo de relación jurídica. ¿Ya? Y así, si ustedes revisaron en materia civil, ¿cierto? Esencialmente hablamos ahí de la muerte, incluso de la vida. En general, todos los acontecimientos que pueden depender del humano, pero también eventos de la naturaleza, ¿cierto? Como podría ser algún terremoto. Vamos a ver también incluso que puede tener algún tipo de efecto jurídico. eh, Hechos como la pandemia, por ejemplo. Por lo tanto, todos estos hechos, acontecimientos más bien, o cuestiones que producen efectos jurídicos, pero que no se caracterizan por ser una manifestación de la voluntad, los entendemos como hechos jurídicos en general. Y en materia procesal, bueno, estos van a ser todos aquellos acontecimientos que van a producir efectos en el proceso propiamente, ¿ya? Y así podemos señalar a modo de ejemplo, que pueden existir más, el caso fortuito, que en materia procesal está especialmente eh, tratado a propósito de una institución que es la nulidad de los actos del proceso, ¿cierto? Que es que, bueno, tratándose de una actuación que, por ejemplo, alguna parte no pudo realizar alegando caso fortuito, entonces se va a poder rescindir de esa actuación, ¿ya? Por ejemplo, si es que una persona no pudo, y así lo acredita, em, contestar una demanda dentro del plazo, alegando caso fortuito, entonces se va a poder anular todo lo obrado en el proceso, ¿cierto? Hasta la etapa anterior, permitiéndole, dándole la oportunidad definitiva de poder hacer o realizar esa actuación procesal. Entonces, el caso fortuito es posible que tenga efecto, en este caso, extinguiendo relaciones jurídicas procesales al anular lo obrado cuando está. Existen otros ejemplos que están expresamente señalados en la ley, ¿cierto? Como la cesación de la representación legal, que la vamos a ver en la clase del día viernes. También vamos a ver que surte efectos en materia procesal la ausencia física de una persona, del territorio nacional principalmente. Eh, Tanto en materia civil como en materia penal, la ausencia de una persona tiene efecto. eh, Y, por supuesto, también la muerte va a surtir, va a tener algún tipo de efecto, principalmente cuando se trata de la muerte del representante de la parte, ¿ya? No tanto vamos a ver que también tiene algún tipo de efecto cuando es la parte la que se muere, pero en general, como jurídicamente esta va a seguir actuando representada, eh, ya sea por su heredero, etcétera. Cuando el código regula la muerte, estamos más bien en presencia de la situación en la que la muerte es respecto del abogado o del mandatario judicial que pueda tener a cargo la parte. Isidora, vi que levantó la mano varias veces y se bajó. No sé Sí, es si... que me contesté sola, es sobre la Ya. cesación. ¿Sobre qué? Es que en el caso de la cesación tenía dudas como cuándo se podría dar, ya que si una persona es incapaz necesita a alguien que sea como su tutor legal en este caso, como alguien que sea como la cara de esa persona, Ujú. pero yo misma me puse ejemplo en la cabeza y no te contesté. Súper, súper. Perfecto, Isadora. Antonia, me llegó una pregunta, profe, ¿qué es el caso fortuito? El caso fortuito está regulado en el Código Civil. Eh, Así que me imagino que algo pueden haber visto ya y si no, simplemente les voy a dar una noción, un pincelazo de qué es lo que se trata. Bueno, hay libros y libros escritos sobre en qué consiste el caso fortuito, pero en general son acontecimientos que no es posible resistir.
y que en definitiva, por ello, no es imputable a ninguna persona lo que ocurra a propósito del caso fortuito. Se trata de acontecimientos que son imprevistos y que no es posible a ninguna de las partes poder resistir los efectos que produce ese imprevisto. Por lo tanto, tiene que reunir esas dos características generalmente el caso fortuito. Y por eso, por ejemplo, hace poco, y me dio risa porque rápidamente se escribieron manuales y tratados sobre ese punto, existía discusión en materia civil o en materia contractual respecto de los alcances que ha tenido la pandemia y si es posible conceptualizar la pandemia como un caso fortuito. ¿Ya? Mi impresión es que sí. No sé si alguien pudo haber previsto, bueno, Bill Gates dicen que lo predijo, pero en general, ¿cierto? No es posible al momento de haber celebrado un contrato, haber previsto, por ejemplo, que iba a existir una pandemia de las características de la que existió, y tampoco, ¿cierto?, es imputable a ninguno de nosotros, o al menos a ninguno de los contratantes, a menos que uno se vaya, ¿cierto?, en algún tipo de teoría conspirativa en contra de los chinos, que ellos son los responsables, por ejemplo, de causar una pandemia de estas características, ¿ya? Pero eso es a grandes rasgos el caso fortuito. No sé si queda claro ahí, Antonio. Sí, profesor. Súper. Y entonces, esos son los hechos jurídicos procesales. Un tipo de hechos jurídicos procesales, es decir, un tipo de acontecimiento que genera efectos jurídicos, ya sea creando, modificando, extinguiendo una relación jurídica procesal, son los actos jurídicos procesales, ¿ya? Por lo tanto, son una especie de hecho jurídico procesal, pero que se caracteriza porque aquí existe una manifestación de la voluntad destinado a producir un tipo o efectos en el proceso, ¿ya? Por lo tanto, como elementos que lo caracterizan es que existe una o más manifestaciones de voluntad, vamos a ver que la mayoría de los actos jurídicos procesales, a diferencia de lo que ustedes revisaron en materia civil, aquí se caracterizan por ser más bien unilaterales, lo vamos a revisar. Se caracterizan también por ser generalmente una exteriorización de la voluntad, generalmente solemne, y también porque, y esto es lo que diferencia un acto jurídico de un hecho jurídico, es que esta manifestación de la voluntad tiene la intención de producir efectos jurídicos en el proceso, ¿no? Porque si no tuviera esa intención, es decir, si se realizara una actuación sin la intención de producir un efecto determinado, o si se quiere producir un efecto y se produce otro, la verdad es que ahí estamos en presencia de algún tipo de vicio de la voluntad, ¿no? Por lo tanto, también es importante tener siempre presente que uno de los elementos es que este acto jurídico procesal tiene la intención de producir algún efecto determinado dentro del proceso. Ahora, solamente para ver si no estén tan perdidos, básicamente acto jurídico procesal es todo lo que hacemos o lo que puedan hacer dentro del proceso, ¿ya? Así, por ejemplo, la presentación de una demanda es un acto jurídico procesal, la presentación de una contestación o la presentación de una excepción dilatoria es un acto jurídico procesal, la presentación de prueba, por ejemplo, la realización de la audiencia testimonial, la presentación de un recurso de apelación, la presentación de un recurso de casación, el alegato de un recurso ante la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, todos estos actos que se realizan al interior del proceso y que tienen como propósito generar algún tipo de efecto, son actos jurídicos procesales, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que vamos a revisar de aquí en más son actos jurídicos procesales, y de ahí la importancia de que vayamos revisando eh, estas primeras conceptualizaciones a su respecto. ¿Alguna duda hasta acá? Súper. Como características, ya un poco mencionamos algo, ¿cierto? Por regla general, y a diferencia de lo que ocurre en materia civil, por regla general los actos jurídicos procesales son solemnes, puesto que la ley exige que para que estos tengan valor en el proceso tienen que cumplir con formalidades, ¿ya? Así, por ejemplo, y esto es bueno que desde ya lo sepan, sin perjuicio que lo vamos a revisar en detalle durante el curso, la demanda, por ejemplo, tiene que cumplir con una serie de requisitos que están expresamente establecidos en la ley, en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, sin los cuales, ¿cierto?, vamos a ver que existen sanciones a su respecto, que es esencialmente
la ineptitud del nivel, ¿ya? Asimismo, la contestación también tiene requisitos legales específicamente establecidos en el artículo 309, sin los cuales también, que son bastante similares a los de la demanda, pero sin los cuales también se va a tener, en definitiva, por no presentar la contestación. Y la sentencia también tiene establecido algunos requisitos legales en el artículo 170, ¿cierto?, que tienen que cumplir los tribunales, sin los cuales, ¿cierto?, dicha resolución judicial o esa sentencia va a poder ser impugnable por alguna de las partes. Sí, estas son características de todos los actos jurídicos procesales. Estos son algunos ejemplos nomás, la demanda, la contestación, la sentencia, pero la verdad es que la mayoría de los actos jurídicos procesales se caracterizan por ser, por exigirla, ¿ya? Y como bien les señalo ahí, la infracción de este tipo de formalidades o de solemnidades que son exigidas por la ley va a variar en cada caso, pero en general va a pasar desde que va a poder ser declarado inadmisible por parte del tribunal alguna actuación realizada ante este, ¿cierto?, si es que no se cumple con la formalidad, y en general, ¿cierto?, cuando es el tribunal quien no cumple con dichos requisitos formales, a través de sus actuaciones judiciales, ¿cierto?, eh, dicha actuación judicial va a ser impugnable, ¿cierto?, por la vía de los recursos. Por regla general, también, ¿cierto?, les mencionaba que a diferencia de lo que ocurre en materia civil, que se caracteriza, ¿cierto?, ustedes lo pudieron revisar a propósito de la convención, el contrato, cómo está regulado en el Código Civil, que regula específicamente los actos jurídicos más bien bilaterales y no los unilaterales. Aquí la verdad es que en materia procesal, cuando hablamos de acto jurídico procesal, estamos más bien hablando y refiriéndonos por regla general a actos unilaterales. Es decir, que para que estos produzcan efectos basta con la manifestación de voluntad de una parte, ¿ya? Los mismos ejemplos que pusimos antes, ¿cierto? La demanda, la contestación y en general casi todas las actuaciones, todos los escritos, todos los alegatos, ¿cierto? Incluso las resoluciones del tribunal, basta con que estas sean pronunciadas por una voluntad, ¿cierto?, que es la de esa parte, ese tribunal o algún tercero, ¿no? Sin perjuicio de lo cual también nos encontramos con actos jurídicos procesales que requieren para producir efectos la concurrencia de dos o más voluntades. Aquí les puse algunos ejemplos nomás, por ejemplo, la prórroga expresa de competencia, ¿cierto? Lo revisamos el semestre pasado, a propósito de la posibilidad que tienen las partes en materia de competencia relativa de sustraer el conocimiento expresamente a un tribunal naturalmente incompetente en materia en virtud del factor territorio, ¿ya? Eso es lo que se conoce como prórroga expresa de competencia, y para que esto produzca efecto, la expresa, ojo, no la tácita, pero para que la expresa produzca efecto tiene que ser acordada por las dos partes. Otro ejemplo clásico también, por supuesto, es la transacción y en general todos estos otros mecanismos alternativos de solución de conflicto que requieren que las dos partes se pongan de acuerdo para poder solucionar el conflicto. ¿A alguien se le ocurre algún otro acto jurídico procesal que pueda ser bilateral? ¿No? La compraventa. El contrato de compraventa. La compraventa, claro, pero ese no es procesal. Es un La acto civil. mediación. La mediación podría ser, ¿cierto? Hay uno Antonio, el testamento también, lo mismo, es más bien un contrato, pero no tiene efectos procesales propiamente tales. Eso, muy bien, Matías, a eso quería ir, ¿cierto? El compromiso. El compromiso, por supuesto, ¿cierto? Todo lo que dijimos a propósito del arbitraje, esta posibilidad que tienen las partes de sustraer el conocimiento del tribunal ordinario y dárselo a un tribunal arbitral, requiere, ¿cierto?, como revisamos, la concurrencia de la voluntad de ambas partes y genera un efecto procesal clarísimo, ¿cierto?, que es la sustracción del conocimiento del asunto del tribunal a pasárselo al árbitro. Sí, muy bien. Entonces, por regla general, son solemnes, son unilaterales, pero también, ¿por qué la compraventa no sería un acto jurídico procesal? Si es realizado. A ver, lo característico de un acto jurídico para ponerle a descriptivo procesal es que este genere efectos en el proceso, ¿ya?
y eso es lo que lo caracteriza de un acto jurídico común, ¿cierto? Que son aquellos que ustedes van a poder revisar en materia civil, ¿ya? En general, un acto jurídico es toda manifestación de voluntad que tiene como propósito generar efectos jurídicos en general, ¿cierto? Crear, modificar o extinguir algún tipo de relación jurídica, ¿ya? Y por relación jurídica en materia civil nos referimos a obligaciones, ¿cierto? O derechos, etc., ¿ya? Pero en materia procesal nos referimos a cuestiones que tienen algún tipo de efecto en la tramitación o en la sustentación de un proceso, ¿ya? Por lo tanto, por eso nos referimos particularmente a este tipo de situaciones, ¿ya? La compraventa, si es que yo realizo una compraventa, por ejemplo, con mi contraparte durante la sustentación de un proceso, la verdad es que eso no tiene mayor efecto en la sustentación de dicho proceso, ¿ya? Sin perjuicio de que eso después va a poder ser traducido en que lleguemos a algún tipo de acuerdo. Por ejemplo, si esa compraventa se traduce en algún tipo de contrato de transacción, por ejemplo, por la cual se pone término al litigio pendiente, esa transacción es la que va a producir efectos jurídicos procesales, ¿ya? Pero la compraventa por sí sola, la verdad es que solamente genera obligaciones. En lo que dice relación al debido proceso, la verdad es que no entiendo muy bien la pregunta, pero espero que eso haya dejado más claro ese punto. Eh, la mediación, al participar un tercero de igual forma, sería bilateral. Lo que pasa es que lo importante es que la concurrencia de la voluntad de las dos partes sea necesaria para producir los efectos, ¿ah? En este caso yo creo que someterse a una mediación, el hecho de someterse a la mediación, independiente que sea un tercero el que esté mediándola, la voluntad de quien produce esos efectos es de las partes. La voluntad del tercero que está mediando ahí en el fondo no produce ningún tipo de efecto, ¿ya? Simplemente está mediando. Por lo tanto, yo creo que la mediación sí podría ser un buen ejemplo de acto jurídico procesal bilateral, ¿ya? Porque la voluntad del mediador la verdad es que un poco desaparece. Así que sí. Como les decía entonces, son por regla general solemnes, sin perjuicio que existen algunos que pueden ser consensuales, son por regla general unilaterales, son también autónomos. ¿Y en qué sentido autónomos? Ustedes dirán, ¿cómo son autónomos estos actos jurídicos y las que la verdad se caracterizan por estar concatenados, ¿cierto? Para poder generar un fin determinado, ¿cierto? Que es la resolución del conflicto sometido al conocimiento del tribunal. Pero son autónomos en el sentido de que cada uno se basta a sí mismo, y es decir, cada uno es válido por sí mismo, independiente del siguiente o del anterior, ¿ya? Vamos a ver que en determinados casos no es tan así, pero cada uno de estos actos va a ser válido, y si es válido por sí mismo, entonces no va a depender de la validez de otro acto para producir sus propios efectos dentro del proceso. Así, por ejemplo, si la demanda es válida, eh, esta va a surtir todo su efecto en el proceso, ocurriendo todos sus requisitos, ¿cierto? Y, por ejemplo, después si la contestación, por el contrario, no es válida, porque no se realizó cumpliendo con los requisitos legales, el hecho de que esta se anula, la contestación, no va a producir que la demanda deje de ser válida como tal eh, en cuanto a sus efectos, ¿ya? Sin perjuicio de que si entendemos que todos estos actos están conectados a lo largo del proceso, ¿cierto? Con el propósito de generar un resultado que es la dictación de una sentencia y que resuelva el conflicto, podemos decir que igual todos están conectados. Pero en cuanto a la producción de sus efectos, cada uno de estos actos va a ser autónomo. Como les digo, vamos a ver que hay algunas excepciones, principalmente en lo que dice relación con la notificación. Por ejemplo, puede que una demanda sea completamente válida en cuanto cumpla con los requisitos de validez y de existencia que están establecidos en la ley, pero la notificación, que es otro acto jurídico procesal que se realiza en el proceso, no cumple con los requisitos legales establecidos en la ley, entonces eh, la demanda no va a producir su efecto legal, ¿ya? Porque la ley también establece que esta tiene que ser debidamente notificada y emplazada a la otra parte para que se pueda empezar a tramitar el proceso, ¿ya? Por lo tanto, y también vamos a ver algunos ejemplos de que esta autonomía no es tan así, ¿no? Pero es principalmente en materia de notificación. Eh, y finalmente, en materia procesal y de actos jurídicos procesales, al contrario de lo que ocurre en materia civil, en la que las partes tienen autonomía de la voluntad para poder crear, ¿cierto? Y modificar los actos jurídicos a su arbitrio, ¿cierto? En la medida que concurra su voluntad.
en materia procesal, la regla general, ¿cierto? Tratándose de normas de orden público, como alguien mencionó por ahí, ¿cierto? La importancia que tiene hoy día el debido proceso y que éste se lleve a cabo conforme a las reglas legales. No hay cabida, ¿cierto? Por regla general, a que las partes puedan convenir hacer las cosas de una forma distinta a la que están expresamente establecidas en la ley. Por lo tanto, la autonomía de la voluntad aquí no tiene ninguna fuerza. Salvo algunos casos, ¿cierto? Que es lo que ya vimos el semestre pasado a propósito del arbitraje. Creo que esa es como la única, es de las pocas salidas que tiene el proceso para abrirse a la voluntad de las partes a efectos de poder modificar, ¿cierto? Algunas reglas en materia procesal. Esencialmente el compromiso, la cláusula compromisoria y todos aquellos actos vinculados con el arbitraje. ¿Cómo podemos clasificar los actos jurídicos procesales? Yo creo que aquí les va a quedar un poco más claro cuáles son los actos jurídicos procesales de los que estamos haciendo referencia. Una primera opción es en cuanto a su fuente, ¿cierto? Que es lo que ya lo hemos venido señalando, ¿cierto? Entre actos jurídicos unilaterales y bilaterales, vemos que la mayoría son más bien actos jurídicos unilaterales, y esta distinción tiene que ver, como les he reiterado, en cuántas voluntades tienen que concurrir para que el acto jurídico produzca sus efectos. Y, como les comentaba, la mayoría exige solamente la concurrencia de una voluntad, generalmente la parte. Pero otra distinción importante dice relación con quién es el sujeto del cual emana esta voluntad que se traduce en este acto jurídico procesal. Y así podemos distinguir tres grandes tipos de sujetos. Por un lado las partes, por otro lado los terceros y finalmente el tribunal. ¿Ya? Y vamos a ver que el tribunal nos va a merecer toda una clase en particular porque en general los actos jurídicos de los tribunales, los más importantes van a ser las resoluciones judiciales, ¿cierto? Que tienen, por supuesto, por sus características, una importancia gravitante en la tramitación de todo procedimiento. ¿Ya? En cuanto a los actos jurídicos realizados por las partes, podemos distinguirla también en actos jurídicos procesales que son de mero impulso procesal, aquellos que son de postulación, aquellos actos jurídicos procesales probatorios y actos jurídicos procesales de impugnación. Y eso tiene que ver más bien con el contenido o con lo que se busca al realizar este acto jurídico procesal. Así, por ejemplo, los que son de impulso procesal o de mero impulso procesal tienen como objeto de la parte decirle al tribunal que ponga en acción el procedimiento. Es lo que se conoce como actuaciones que son de mero trámite. En el fondo, lo que yo busco a través de estas actuaciones es que el procedimiento siga su curso natural. ¿Ya? Dentro de este grupo, principalmente aquí nos vamos a referir, lo vamos a ver más adelante, a los incidentes, ¿ya? Que tienen como propósito esencialmente en virtud del principio dispositivo, ¿cierto? Que, en virtud de que el tribunal no se mueve por sí solo, sino que requiere el impulso procesal de las partes para poder poner en ejercicio su motor, es necesario que las partes, a través de actos jurídicos procesales de impulso procesal, en definitiva, pongan en movimiento el proceso. También existen otros actos jurídicos procesales más bien de postulación, en los que también, ¿cierto?, se busca poner en marcha el proceso, pero además tienen la característica de que uno incorpora al tribunal una petición en específico, ¿ya? O sea, no solamente se quiere poner en marcha el proceso o hacer avanzar el proceso, sino que además se le hace algún tipo de solicitud o petición al tribunal. Y así esencialmente cuando hablamos de actos jurídicos procesales de postulación nos referimos a la demanda, nos referimos a la interposición de excepciones perentorias, por ejemplo, a la presentación de una defensa activa, ¿cierto?, a través de una contestación, y en definitiva a todas aquellas actuaciones durante el proceso en la cual uno le pide algo al tribunal, ¿no? Es decir, se realiza alguna petición más sustancial de actuación por parte del tribunal referida al aspecto de fondo. También tenemos los actos jurídicos procesales probatorios, que yo creo que se explican por sí solos, y son todos aquellos que se realizan durante el proceso que tienen como fin probar la pretensión que nosotros estamos haciendo valer en juicio, ¿cierto? Probar la existencia de alguna obligación, probar la existencia de
algún antecedente relevante para la resolución del conflicto. Y así, por ejemplo, la presentación de instrumentos, las audiencias testimoniales, la presentación de la absolución de posiciones, informes periciales, inspección personal del tribunal, todos los medios de prueba que vamos a ver en particular y todas las actuaciones procesales que van de la mano con esta, ¿cierto? Estamos en presencia ahí de actos jurídicos procesales probatorios. Y finalmente, también como les comentaba, existen actos jurídicos que no tienen como propósito ni poner en marcha el proceso, ni hacer una petición sustancial, ni probar algo, sino que más bien impugnar una resolución judicial. Y todos estos actos que vamos a ver, ¿cierto?, en todo este curso que le vamos a dedicar de recursos, tienen también una serie de características que lo hacen particulares en su regulación en el proceso, ¿ya? Y esos son los recursos. Esa es alguna forma de clasificar los actos jurídicos procesales de las partes. Respecto de los terceros, estos también se pueden clasificar las distintas actuaciones procesales que pueden tener. Yo creo que este me parece un poco más relevante porque nos permite diferenciar, creo yo, distintas actuaciones que no siempre tenemos muy presentes. Existen actos jurídicos procesales de terceros que tienen como objeto probar algún hecho, ¿cierto?, de relevancia jurídica en el proceso. Y así, por ejemplo, esencialmente aquellos que son realizados por terceros son la prueba testimonial, ¿cierto?, en la que es un tercero la que concurre al tribunal para efectos de contar o pronunciarse respecto de un hecho en el que ha sido testigo. Y también el otro tercero que tiene importancia en materia probatoria es el perito, ¿cierto?, a través de su informe pericial. Es un tercero, ¿cierto?, que concurre al tribunal a contar su experiencia respecto de algún tipo de ciencia o arte, ¿ya? Eso, diríamos, son los principales actos de terceros que tienen que ver con prueba. También existen actos de terceros que tienen como propósito únicamente dar algún tipo de certificación de la realización de alguna actuación dentro del proceso, ¿ya? Y dentro de estas actuaciones de terceros que tienen como objeto la certificación, nos estamos refiriendo principalmente a las actuaciones que pueden realizar los receptores judiciales, principalmente en materia de notificación de las resoluciones judiciales, y también las distintas actuaciones que puede producir, por ejemplo, un secretario del tribunal al certificar, por ejemplo, que una resolución se encuentra ejecutoriada, o certificar, por ejemplo, que una parte concurrió ante él para firmar un determinado documento. En definitiva, hay varios terceros que, por la autoridad que tienen, en virtud de la ley, ¿cierto?, por ser auxiliares de la Administración de Justicia, van a producir efectos en el proceso al desarrollar sus actuaciones dentro de este, ¿ya? Pero principalmente estamos hablando de receptor y secretarios del tribunal. Y finalmente también existen algunas actuaciones de opinión, y aquí nos estamos refiriendo también a otros terceros que son bastante particulares, ¿cierto?, que también son auxiliares de la Administración de Justicia, que no los revisamos en profundidad en el curso pasado, pero probablemente los revisemos a propósito del recurso de apelación. En las Cortes existen lo que se conoce como los fiscales de las Cortes de Apelación, ¿ya?, que son distintos a los fiscales del Ministerio Público Penal, ¿cierto? Ese también se llama Ministerio Público, una cosa bien confusa, pero también existe un regulado en el Código Orgánico de Tribunales, un Ministerio Público, que la verdad es que son funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, radicados en las distintas Cortes de Apelaciones del país, y tienen como objeto opinar jurídicamente, ¿cierto?, respecto de una determinada, un determinado recurso de apelación, ¿no? Entonces, en el fondo, ellos cumplen la labor cuando se dan determinados requisitos, por ejemplo, en los juicios de Hacienda, es decir, todos aquellos juicios que son ya sea contra el fisco o el fisco contra algún natural. En todos aquellos procesos, por ejemplo, cuando van a consulta o apelación, el fiscal judicial, en este caso esta persona experta, tiene que pronunciarse y emitir su opinión respecto de la procedencia o no del recurso de apelación, ¿no? Es un trámite obligatorio en esos casos. Entonces, en ese caso, estamos hablando más bien de
acto jurídico procesal emanado de un tercero, porque el fiscal no es ni el tribunal ni es parte, ¿cierto? Es un tercero. Y que emite su opinión respecto de la procedencia de ese recurso de apelación. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Janina. cortito, me quedó una duda con impulso procesal, todo ok, la probatorio, impugnación, pero me quedó la duda con la postulación. Ujú. Si puede, como de nuevo dar el ejemplo, por fin, porque me preocupé de lo demás y la postulación me quedó dando vuelta. En general, ¿no? A ver, Sí, en general. a Porque ver, quede claro sí, que el impulso procesal es poner en marcha el proceso, ¿no es cierto? La probatoria por la existencia para resolver el conflicto, o la impugnación en la última, ¿no es cierto?, de la resolución judicial y presentar el recurso. Pero en cuanto a la postulación me queda dando vuelta. perfecto. Sí, Janina, te explico. Son similares a los actos de impulso procesal, pero no se quedan solamente en eso. Es decir, no se quedan solamente en buscar dar curso al procedimiento, ¿ya? Sino que, junto con darle curso al procedimiento naturalmente, también buscan formularle al tribunal cuestiones de fondo, ¿ya? O que se vinculan con el fondo del objeto del proceso, del litigio que está tramitándose por parte del tribunal. Entonces aquí esencialmente estamos hablando de la demanda en la que se hace una petición de fondo al tribunal. Eh, Puede ser también la réplica, que es la demanda del demandado. Las excepciones perentorias que también vimos o vamos a ver en profundidad más adelante, que se distinguen de las dilatorias porque van precisamente a cuestiones de fondo. La contestación de la demanda porque también tiene una petición al tribunal que, bueno, oiga, desestime el petitorio de la otra parte, ¿cierto? Eh, y también puede ser también considerado, por ejemplo, de fondo el desistimiento de la demanda en la que yo también le estoy pidiendo al tribunal una cuestión de fondo, que es decir, en definitiva, dejemos hasta acá el conocimiento del asunto y hace una resolución de fondo, en definitiva, al resolver el conflicto a través del desistimiento, ¿ya? Es decir, la postulación se caracteriza porque son actos jurídicos que van y apuntan al fondo del conflicto que se está tramitando ante el Tribunal de Justicia, ¿ya? Un poco esa es la diferenciación entre el acto de mero impulso con aquel que postula derechamente una cuestión de fondo al tribunal. No sé si queda más claro, Yannick. Perfecto, profe, gracias. Súper. A mi gusto se me cortó el impulso procesal. Antonia, creo que ahí pero ahí lo retomamos un poquito, ¿cierto? Y el impulso procesal son básicamente aquellas actuaciones que tienen por objeto, son esencialmente emanadas de las partes, que tienen por objeto que se dé curso al procedimiento, ¿ya? Son pequeñas peticiones que tienen como objeto simplemente, y en virtud del principio dispositivo, ¿cierto? En virtud del cual el tribunal generalmente no va a poder actuar de oficio, no va a mover el procedimiento por sí solo, que no le interesa, ¿cierto? Que quienes están interesadas son las partes en materia civil. Entonces todos los actos de impulso procesal tienen como por objeto eh, mover el aparato de administración de justicia, ¿no? Es esencialmente eso. Vamos a ver, en todo caso, cuando veamos el juicio ordinario, vamos a ver una serie de actuaciones que tienen que ver precisamente con esto, ¿no? Como el desarchivo, sí, como las rebeldías, como los distintos incidentes que se pueden promover dentro del proceso. Vamos a ver que en el fondo un proceso civil generalmente se demora mucho precisamente por la existencia de muchos incidentes, y los vamos a ver en particular más adelante, ¿ya? Así que para que no se preocupen. Pero efectivamente son todas estas pequeñas actuaciones que tienen como solo propósito, en general, hacer mover el mecanismo, ¿ya? Ya, y dentro de de las actuaciones, perdón, de los actos jurídicos que emanan del tribunal, probablemente los más importantes son las resoluciones judiciales, ¿cierto?
dentro de lo cual también podemos hacer algunas clasificaciones preliminares, ¿cierto? No vamos a retomar ya al final de cuando de revisar las disposiciones comunes de todo procedimiento, pero simplemente a modo general, las resoluciones judiciales las podemos clasificar en virtud de la nacionalidad del tribunal que emite la resolución, ¿cierto? Puede ser por tribunales chilenos, pero también emitidas por tribunales en el extranjero, por el tipo de tribunal, ¿cierto? Si es un tribunal ordinario, especial o algún tipo de tribunal arbitral, por la naturaleza de la resolución. Aquí, y aquí nos vamos a detener con, especialmente, ¿cierto? Cuando revisemos esto más adelante, vamos a ver que las resoluciones pueden tratarse de sentencias definitivas, sentencias interlocutoras de primero o segundo grado, autos y decretos. ¿Ya? No se preocupen ahora porque lo vamos a ver en detalle más adelante. ¿Ya? Pero generalmente se pueden clasificar de esa manera en virtud de su naturaleza. Y también en virtud de la instancia en las cuales son pronunciadas por parte del tribunal. Si es una resolución de única instancia, de primera instancia o de segunda instancia, que esto va a ser especialmente relevante para efectos de determinar si es que procede o no algún tipo de recurso respecto de esa resolución. ¿Ya? No estaba moviendo esto. Nos quedan 10 minutos, así que vamos a ver rápidamente los requisitos de existencia y validez y los mecanismos de impugnación para que no nos quede tanto esto pendiente para la próxima clase, que es más intensa, la que vamos a ver todo lo que tiene que ver con patrocinio y poder. ¿Ya? Requisitos de existencia y validez, bueno, son básicamente los mismos, o la estructura, en fin, es la misma que ustedes pudieron revisar a propósito del acto jurídico general en materia civil. ¿Ya? Todo lo que estamos revisando acá no está tan regulado en materia procesal, sino que más bien se reconduce a las reglas generales que existen en materia civil a propósito del acto jurídico. ¿Ya? Sin perjuicio de que, por supuesto, también el derecho procesal va a incorporar algunas reglas especiales tratándose de algunos de estos actos en particular. Entonces, en cuanto a la voluntad de sus vicios, por regla general la voluntad tiene que estar manifestada de manera expresa, ¿cierto? A través del cumplimiento de determinadas solemnidades, que vimos es la regla general. Sin perjuicio de ello, también en materia procesal existen actos jurídicos procesales que se pueden, ¿cierto? La voluntad puede quedar manifestada de manera tácita, ¿cierto? En materia procesal también el silencio puede producir algún tipo de efecto jurídico procesal. El más importante de todos quizás es la rebeldía, ¿cierto? Lo hemos mencionado varias veces, pero si es que una de las partes, el demandado, ¿cierto?, no contesta la demanda dentro del término de emplazamiento, el efecto procesal que se produce no es que éste pierda la demanda, sino que va a poder ser declarado en rebeldía en primera instancia en el proceso. ¿Ya? ¿Qué significa que esté en rebeldía? Esencialmente no reconoce los hechos, sino que niega simplemente, lisa y llanamente, ¿cierto?, todos los hechos que han sido señalados por la demanda. ¿Ya? Y el proceso va a seguir de ahí en adelante, al menos en primera instancia, ¿cierto?, en rebeldía o sin la presencia activa del demandado. ¿Ya? Existe también otro tipo de manifestaciones de voluntad tácita o interpretaciones del silencio que hace la ley en materia procesal civil, como ocurre, por ejemplo, con la confesión judicial tácita, que lo vamos a ver también cuando veamos este medio de prueba en particular, pero esencialmente, si a alguien lo llaman a absolver posiciones y esta persona no va, bueno, hay varias situaciones, o no va, o va y no contesta, o da respuesta evasiva, se lo puede tener por confeso tácitamente, ¿cierto?, de todas las aseveraciones que se hacen en las preguntas. ¿No? Y eso es lo que se entiende como confesión judicial tácita. Esto, por supuesto, tiene aplicación solamente en materia civil, en materia penal, ¿cierto?, por las prohibiciones que existen en materia de tortura y qué sé yo, y también de las exigencias probatorias que están de parte del Estado por probar la existencia y la participación de un delito. Aquí no opera, ¿ya?, en materia penal. Pero en materia civil sí opera la confesión judicial tácita. Aquí el silencio sí puede tener algún valor. Pero en materia penal, acuérdense, presunción de inocencia, ¿cierto? También derecho a guardar silencio. El silencio nunca puede constituir algún tipo de indicio ni nada probatorio de la culpabilidad o no de una persona. También vimos, hablamos delante de la prórroga expresa de competencia, pero en la prórroga tácita, acuérdense que también el silencio
tiene efecto jurídico procesal, puesto que si uno no alega como excepción, ¿cierto?, la incompetencia del tribunal en la oportunidad procesal correspondiente, entonces uno va a prorrogar tácitamente la competencia de ese tribunal naturalmente incompetente. Y también vamos a ver, a propósito de las notificaciones, que existe un tipo especial de notificación que es la tácita, que es cuando uno no ha sido notificado conforme a la ley, es decir, a través de algunos de estos mecanismos establecidos en la ley, pero a través de sus propias actuaciones da a entender que ya tuvo conocimiento del contenido de la resolución judicial que se debía notificar conforme a algún tipo de mecanismo legal. Por lo tanto, el silencio en materia procesal civil, esencialmente, sí tiene efecto. Y quizás el más relevante de todos, como les mencionaba, es la rebeldía. Los vicios de la voluntad, yo diría que el que está especialmente regulado o más regulado es el error, ¿cierto? O el quizás el que tiene más trascendencia en materia procesal es el error. Y quizás la manifestación más relevante, bueno, de las partes, la verdad es que las partes pueden incurrir en error, pero no es tan relevante. Pero donde sí es más relevante la existencia de algún tipo de error tiene que ver con los distintos actos jurídicos procesales emanados del tribunal y especialmente de la resolución, ¿ya? Cuando un tribunal hierra, lo que procede es la impugnación de esa resolución judicial, ¿ya? Y en general todo el sistema recursivo está inspirado o parte de la base de que existió algún tipo de error legal en la decisión emanada por parte del tribunal, ¿ya? Y también, bueno, tiene una manifestación concreta el error a propósito de la responsabilidad civil por error judicial en materia penal, ¿ya? Es cuando una persona, ¿cierto?, ha sido condenada injusta erróneamente por un error que tiene que reunir algunas características especiales, es decir, tiene que ser bastante manifiesto el error en el que ha incurrido el tribunal. En ese caso, va a proceder incluso la indemnización de perjuicios eh, en contra del fisco por el error en el que incurran los tribunales de justicia, ¿no? La fuerza y el dolo, la verdad es que no tienen mayor relevancia en materia procesal civil, ¿cierto? Quizás podemos decir que la fuerza tiene algún tipo de reconocimiento en materia de la nulidad, en lo que mencionábamos al principio, ¿cierto? Cuando existe algún tipo de caso fortuito o fuerza mayor, ahí estamos hablando de fuerza, ¿cierto? Va a ser posible que la parte alegue este caso fortuito, esta fuerza mayor, para anular alguna actuación judicial, ¿ya? Y ahí está, de alguna manera, la fuerza, ¿ya? También podemos decir que está regulada a propósito de la confesión, puesto que también está prohibido en general la realización de cualquier tipo de fuerza, ¿cierto?, moral en contra de una persona para que ésta confiese algo en juicio. ¿Qué decir en materia penal? Yo creo que aquí tiene mucha más manifestación la fuerza en materia penal. Por supuesto que, como les comentaba, aquí está todo prohibido, todo tipo de apremio ilegítimo, tortura, etcétera, que tenga como finalidad en la confesión de del imputado, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí quizás en materia penal tiene más importancia y está regulado con mayor profundidad el tema de la prohibición de la fuerza, ¿no? Y que existió, y si se verifica que existió algún tipo de fuerza o coacción en contra del imputado para sacarle la declaración o para que aceptara los hechos, por ejemplo, el procedimiento abreviado, entonces todas esas actuaciones van a ser nulas, ¿no? Y finalmente el dolo también tiene escasísima regulación en materia procesal. Está recogido de alguna manera en el recurso de revisión, que es un recurso especialísimo que procede, ¿cierto?, cuando ya hay una sentencia que está ejecutoriada, pero en el fondo han existido alguna serie de vicios, y dentro de ellas está el dolo, en particular del tribunal, que haría posible la revisión de dicha sentencia, ¿ya? Pero lo vamos a ver en detalle cuando veamos recursos. Y también existe otra manifestación, también no tan clara, pero que es importante que conozcan desde ya, que es que en determinadas hipótesis se va a presumir la mala fe
del litigante, de alguna de las partes, cuando ésta, por ejemplo, haya solicitado más de una vez, más de 2 veces, y haya perdido esas 2 veces un incidente, y lo mismo ocurre cuando éste solicita una medida prejudicial precautoria y después no presenta la demanda. Pero si no lo entienden, no se preocupen porque lo vamos a revisar cuando revisemos en detalle las medidas prejudiciales precautorias, ¿ya? Pero en definitiva aquí se sanciona la mala intención que ha tenido la parte para solicitar una medida prejudicial, que en el fondo lo que puede hacer es retener, por ejemplo, los bienes de una persona, por ejemplo, prohibirle celebrar actos y contratos respecto a un bien, limitando en definitiva su autonomía de la voluntad, por presumir que existiría, ¿cierto? O va a existir a futuro un juicio en contra de esa persona. Y si después yo no demando a esa persona, ¿cierto? Se va a entender que yo actué dolosamente y por lo tanto voy a poder ser sancionado por haber obrado de mala fe en ese sentido, ¿ya? Quizás esas son algunas de las manifestaciones de estos vicios de la voluntad en materia procesal, pero la verdad es que no están regulados propiamente tal como vicios de la voluntad, sino que más bien van a producir algún tipo de efecto en el proceso, la existencia de fuerza o dolo. Otros requisitos comunes, ¿cierto?, de existencia, por supuesto, la capacidad procesal. La capacidad del tribunal ya la revisamos, nos dedicamos todo el semestre anterior a revisarla, ¿cierto? Tiene que ver con que el tribunal ejerza jurisdicción y sea competente para resolver el asunto. Por lo tanto, siendo competente, va a ser capaz el tribunal. Las partes es lo que vamos a revisar con detalle la clase que viene, ¿cierto? Las partes, para poder actuar válidamente dentro del proceso, tienen que contar, ¿cierto?, tanto con capacidad de goce, capacidad de ejercicio, que son las comunes en materia civil, pero además tienen que contar con una habilitación especial, que es lo que se conoce como jus postulante, ¿ya? Y que se traduce básicamente en 2 grandes instituciones que vamos a revisar el día viernes, que son el patrocinio y el poder, ¿ya? Sin los cuales esa parte no va a estar habilitada ni con capacidad para actuar dentro del proceso. En general, en materia procesal no existen inhabilidades para actuar en juicio, en general para ser parte, ¿cierto? En materia penal sí existen algunas inhabilidades, esencialmente lo que dice relación con la posibilidad de iniciar una acción penal cuando la acción penal no es pública, ¿cierto?, sino que es privada. Y en ese caso, por ejemplo, el Ministerio Público va a estar limitado a poder iniciar alguna acción penal tratándose de delitos especiales, ¿cierto?, en los cuales para poder actuar debe contar, por ejemplo, con una querella interpuesta por algún organismo público, como ocurre en el caso del Servicio de Impuestos Internos en materia tributaria, o de la Fiscalía Nacional Económica en materia del delito de corrupción, por ejemplo, ¿ya? Pero eso es materia penal, así que no vamos a entrar a revisar. Estamos en la hora, así que vamos a terminar con esta lámina. Como ustedes saben, también dentro de los elementos que se revisan a propósito de el acto jurídico está el objeto, la causa y las solemnidades que pueden existir. El objeto en materia del acto jurídico procesal no es otra cosa que lo que se pide, que en general va a ser entonces la petición que se haga al tribunal, va a constituir el objeto de ese acto jurídico procesal. Por supuesto tiene que cumplir con los mismos requisitos establecidos a nivel general en el Código Civil, es decir, tiene que ser un objeto real, tiene que ser determinado, tiene que ser lícito, y tampoco puede ser contrario a la moral, las buenas costumbres ni el orden público. Y la causa en materia del acto jurídico procesal se ha entendido como el interés que tiene, ya sea el tribunal, pero esencialmente las partes y los terceros, para realizar ese acto jurídico procesal, ¿no? Básicamente se traduce en el interés que hay detrás de todo litigio. Y en cuanto a la solemnidad, ya vimos, ¿cierto?, que el acto jurídico procesal se caracteriza por ser esencialmente solemne, y por lo tanto tiene que cumplir con una serie de requisitos formales establecidos expresamente en la ley, y su incumplimiento va a traer aparejado generalmente algún tipo de sanción de ineficacia de ese acto jurídico procesal, que puede ser la nulidad o alguna de las otras que vamos a revisar la clase del viernes, ¿cierto? La inexistencia, la nulidad, la inoponibilidad o la preclusión del derecho
de la parte. ¿Ya? Profe, el viernes vamos a repasar la última, Sí. la última imagen, porque Vamos a como revisar. repasamos muy rápido. Sí, la vamos a última. revisarlo porque estamos corto de tiempo, vamos a revisar Sí, esto y vamos a porfa. terminar con las sanciones de ineficacia y con eso terminamos esa materia. Ya, profe, gracias. Ningún problema. ¿Alguna duda? Si no es así, estamos en la hora, así que les doy las gracias por su atención y nos estamos viendo el día viernes. No, profesor, muchas gracias. Chao, Simón, que esté muy bien. Gracias por todo, profe. Que esté Chao, bien. profe. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias.